olvidaremos, anunciaremos las maravillas que has hecho en nuestras vidas. Proclamaremos a las naciones, declararemos tu soberano amor. Perdonados de todo mal. Tú eres, Señor, para nosotros todo. Libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 7 y versículo 14. ¿Ya estamos allí? Pongámonos de pie, mis hermanos amados, para leer esta palabra. La hemos oído mucho, seguramente ya muchos la sabemos de memoria, pero leámosla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice, leámosla todos al tiempo. Si se humillare mi pueblo, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Padre, te pedimos que en esta mañana, Señor, tú nos permitas, Dios, entender tu palabra. Señor, que podamos, Señor Dios de la gloria, conocerte, creerte y entenderte, Dios. Que nos permita dar un paso más, Señor, en esa dirección, Señor. Oh, te pedimos que seas tú, glorioso Espíritu de Dios, gobernando este tiempo. Permite que tu palabra, Señor, sea predicada, Dios, en el denuedo de tu Espíritu. Que sea escuchada, Señor, en la mansedumbre, en la fidelidad, Señor, que tu Espíritu ha de poner en nuestro corazón. Fidelidad para guardarla, Señor, para ponerla por obra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Pues no queremos ser simples oidores olvidadizos, Señor. Queremos que tu palabra venga y produzca aquello para lo que la envías. Dilo, yo quiero que tu palabra venga a mi vida y produzca aquello para lo que tú la envías. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Hace 8 días, hace 15 días hemos hablado de la disciplina de Dios. Hace 8 días del fruto de esa disciplina. Amén, mis hermanos. Dios quiere hacer de nosotros un pueblo santo, porque Él es santo. Él ha propiciado todo. Él nos ha puesto a nosotros en Cristo, mediante su infinito poder y de la manera extraordinaria que Él lo sabe hacer. Así como el espermatozoide entra en el óvulo y por más que el hombre indague y meta sus dedos allí, no puede encontrar el misterio esencial de la vida. Puede imitar los eventos de la vida, pero no puede crear vida. Puede descubrir algunas cosas, no puede crear absolutamente nada. Así como Cristóbal Colón no creó América, la descubrió. Todas las cosas que el hombre ha descubierto científicamente son solo eso, descubrimientos, en ningún caso creaciones. Todo ha sido hecho desde el principio y hasta el fin está. Conocido por Dios, el omnisciente y eterno Dios. Dios ha llamado este año, ¿el año de qué? De la oportunidad. El año de la oportunidad. Qué maravilla, ¿no? Es el año de la oportunidad de Dios para su pueblo. Habló de Latinoamérica y yo lo creo. ¿Cuántos lo han creído? ¿Oportunidad de qué? Hemos preguntado. Oportunidad se le da a alguien, una nueva oportunidad, a alguien que no lo ha hecho bien la primera oportunidad. Y podría ser una tercera oportunidad, una cuarta oportunidad o una quinta oportunidad. Porque Dios es Dios de oportunidades. Dios es Dios de oportunidad. Dios da oportunidades. Pero para que tengamos una oportunidad es necesario que seamos perdonados. Amén. De lo que hemos hecho mal. Nuestros padres nos reprendían, dice la palabra, y los venerábamos. Nos disciplinaban y los venerábamos, aunque ellos nos disciplinaban como ellos creían. ¿Cuánto más nuestro Dios, que nos disciplina para propósitos buenos? Amén. El libro de los Hechos, en el capítulo 13 y versículo 38 dice así. Hechos. Espérate un segundito.
aquí entre mal. No es la cita. Dice que es necesario que el cielo retenga a Cristo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Sí, amén? Esta no es la cita, la anoté mal. ¿Cómo? No, está bien. El asunto es, Dios requiere nuestro arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Si no hay arrepentimiento no hay perdón de pecados. Eso es lo que yo estoy buscando por acá. 3:19 13 ¿es 3:21? Entonces metí un número mal. Ok. A quien de cierto es necesario, gracias pastor, que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por medio de sus santos profetas que han sido desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Pacto, sí. En el 3:19 dice, en el Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué necesitamos nosotros? Arrepentirnos, confesar nuestro pecado. ¿Para qué? Para que Dios envíe refrigerio. ¿Cuántos necesitamos refrigerio en este lugar? Hemos sabido de la disciplina de Dios. Dios nos ha hablado en estos días de esa disciplina, que siempre es con propósito, pero necesitamos el perdón de nuestro Dios. Cuando hemos sido disciplinados necesitamos que Dios nos envíe ese refrigerio. Para alcanzar el refrigerio, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. ¿Cuál es el refrigerio? El refrigerio es una vida de victoria. El refrigerio es una vida de íntima comunión con Dios. El refrigerio es la vida que vence, es crecer en su gracia, es crecer en el conocimiento de Dios. Ese es el refrigerio, la vida plena cristiana que Dios ideó para sus hijos. Necesitamos ese refrigerio, necesitamos el poder de Dios obrando en medio de la congregación, para que vengan sanidades, para que vengan restauración en todas las áreas humanas, así emocionales como financieras, como físicas. Necesitamos, amén. Y Dios, que es bueno en misericordia, decíamos hace 8 días, aún nuestros padres cuando nos azotaban, cuando nos disciplinaban, nos decían cuántas son 3. Esto es por esto, por esto, por esto y por esto. Dios a nosotros nos habla, a todos nos habla. Una cosa es que no tengamos nosotros que decirle al hermano, ¿sabes que Dios me dijo que yo estoy embarrándola en esto? Probablemente no tengas que hacer eso, no es necesario. Lo que es necesario es que tú lo sepas, que yo lo sepa, y que vayamos a Dios a pedir perdón. ¿Por qué? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren, se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Cuál es la condición? Si se humillare mi pueblo. El que invoca su nombre domingo a domingo, el que lo invoca día a día, en cada circunstancia adversa invocamos el nombre del Señor, y Dios quiere que su pueblo sea sanado, y Dios quiere que ese pueblo sea bendecido, pero es preciso que ese pueblo se humille. Humíllense en la presencia del Señor, ¿recuerdan? Y Él los exaltará. Humillarnos puede ser una posición física, pero principalmente es una condición de corazón. Digo puede ser física porque yo veía ahorita creo que el pastor Gabriel estaba postrado, creo que alguien más, no sé, porque yo estaba allí también imaginándome en la presencia del Rey. Y puede ser una condición física. Alguien me puede decir, como quizá doña Isabel, yo no me puedo arrodillar, entonces no me puedo humillar. Pues repito que es una condición de corazón, porque hay personas que se humillan de rodillas, pero su corazón está de pie. Necesitamos una condición de humillación delante de Dios. ¿Para qué? Para que Él perdone el pecado. ¿Para qué? Para que vengas de su presencia a tiempos de refrigerio que nosotros anhelamos. Porque Dios nos habla de la victoria. Dios nos dice cómo vivir una vida de victoria. Dios nos da los secretos de su reino. Dios saca de su buen tesoro cosas buenas. Nos dice
todas las cosas, cómo tener la victoria. Y nosotros decimos sí, amén, sí, amén. Y nos queremos consagrar y sin embargo no viene el refrigerio de parte de Dios, porque quizá no dice al final la forma como hemos de alcanzar estas cosas, y es trayendo arrepentimiento a nuestro corazón, porque de ninguna manera Dios va a tener por justo al impío o al que hace iniquidad. De ninguna manera Dios, lo hemos sabido, no puede ser burlado de nadie. Necesitamos perdón. ¿Qué es perdón? ¿Qué consideramos que es perdón? En el entendimiento de cada uno, ¿qué pensaría la pastora Ludari? ¿Qué es perdón? Perdón sería ¿qué? Eso. Esa palabra es la clave: borrar, eliminar, destruir y muchos sinónimos. Borrar los errores nuestros, en este caso pecados nuestros. Perdonar, y estamos hablando del perdón de Dios. Perdonar el pecado, eso es perdón, es borrar el pecado, ¿no? Nunca está la deducción en la definición, lo definido nunca está en la definición. Perdonar no es perdonar, perdonar es borrar el pecado. ¿Sí, amén? ¿Me explico? ¿Amén? Perdonar es borrar el pecado. Y Dios es el único que puede perdonar pecados. Dígalo usted: Dios es el único que puede perdonar mi pecado. Dios es el único que lo puede hacer. Dios es el único. De ninguna manera, jamás nadie merece el perdón de pecados. Nadie puede hacerse merecedor de perdón. Nosotros no somos merecedores del perdón. Después de que transgredimos, nadie puede decir: te exijo que tú me perdones. No hay tal cosa. Aunque restituyamos, nadie me obliga a perdonar. Nadie obliga a otro a perdonar. Nadie es merecedor del pecado. Es un acto de misericordia. ¿Es un acto de qué? Misericordia. Misericordia. De manera que solamente los que tengan la naturaleza de Dios pueden perdonar. ¿Quiénes? Los que tenemos la naturaleza de Dios solamente podemos perdonar. El que no tiene la naturaleza de Dios no puede perdonar. Otra vez: el que tiene la naturaleza de Dios, el que no tiene la naturaleza de Dios no puede perdonar. No lo digo yo, lo dice Dios. Para perdonar se necesita misericordia. Nadie que no tenga misericordia puede perdonar a otro, aún su transgresión contra él. Hablamos de lo humano. Nadie que carezca de misericordia, es lo que he dicho siempre: hermano, préstame $1.000.000, yo te prestaría más, pero no tengo ni un peso. Nadie puede dar de lo que no tiene. ¿De dónde flores si no hay maticas? El que no perdona es porque no ha entendido perdón, y aunque lo haya entendido, no, si no ha nacido de nuevo, no tiene en él la misericordia que se requiere para perdonar a otro. Amén. Por eso vemos implacabilidad por falta de nacimiento nuevo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Quinto, gracia: bienaventurados los misericordiosos, ellos, solamente ellos, alcanzarán misericordia. Bienaventurados entonces los pacificados, después de los misericordiosos faltan siguen los pacificadores en el séptimo lugar. Misericordiosos, y después de los misericordiosos, ¿quién sigue? Mateo 5, capítulo, los limpios de corazón. El misericordioso pasa a ser un limpio de corazón, a tener intimidad con Dios. Gracias. Y luego los pacificadores, luego los perseguidos, pero dijimos que ese octavo no es uno de las partes del carácter del siervo de Dios. Ya es consecuencia. Bienaventurados sois cuando os persigan. ¿Por qué? Por tener estas 7 hermosas bienaventuranzas con recompensa. No se puede acceder a la quinta sin haber pasado por la primera y la segunda. No hay manera de brincarnos, dijimos,
a la cuarta sin haber pasado por la primera. Es necesario haber empezado por humillarnos. Es necesario haber sentido dolor por nuestro pecado. Entonces nos volvemos mansos. Entonces nos volvemos hambrientos de la palabra de Dios. Entonces entendemos la palabra de Dios. Entonces venimos a ser misericordiosos. Todo esto por haber nacido de nuevo. Nadie puede perdonar a otros si no ha nacido de nuevo. Es muy difícil. Es muy difícil. En lo natural, el que la hace me la paga. ¿Sí, amén? Así que aquí ya valdría la pena preguntarnos, y esto siempre lo voy a hacer yo, en tanto esté en el ministerio, siempre confrontaré a las personas con su supuesta salvación, para que cada quien sepa si es salvo o no. Yo no quiero llegar a la presencia de Dios y que Dios me diga a mí, tú nunca los confrontaste, y todos se creyeron salvos cuando sus frutos decían que no lo eran. Hemos dicho, si una persona tiene un accidente, le tomamos los signos vitales para saber si está vivo. Si una persona ha pasado de muerte a vida y le tomamos los signos vitales, ¿qué es lo que tiene que tener? Amor hacia los hermanos, que es la vida. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a nuestro hermano. No podemos perdonarlo si estamos muertos. Si no hemos nacido de nuevo, no podemos tener la misericordia para perdonar a otros como... ¿Por qué? Porque en cierto sentido no hemos entendido lo que es el perdón de Dios para nuestra vida. Por eso el Señor dice que perdona nuestros pecados. ¿Cómo? De la misma manera en que yo perdono a los que me ofenden. Yo le estoy diciendo a Dios, perdóname de la misma manera. Yo no lo he perdonado porque yo no puedo perdonar. De la misma manera, perdóname a mí. O sea que ¿qué voy a recibir? Ningún perdón. Eso dice la palabra de Dios. Y si yo no digo esto, Dios a mí me recriminará, y yo no quiero dar cuenta de eso. Es preciso que cada uno de nosotros sepa que ha tenido un encuentro con Dios. Cada uno. No basta venir al domingo, podemos estar aquí de domingo a domingo y multiplicarnos, pero es preciso que, como decíamos alguna vez, es imposible que alguien diga que tuvo un encuentro con Dios, que ha nacido de nuevo y siga siendo el mismo. No se le note ningún afecto por los hermanos, no se le note ningún afecto fraternal, ninguna misericordia. No es posible. Decíamos el ejemplo, ¿recuerdan? Del hombre que llega corriendo al pastor y le dice, pastor, usted no me la va a creer, pero llegué tarde porque me atropelló una tractomula. Me volvió una nada, me arrastró 3 cuadras y por eso llegué tarde. El pastor va a decir, eso es una mentira, porque es imposible que usted lo atropelle una tractomula y no tenga evidencia de lo que lo estrelló. No es posible que usted me diga que nació de nuevo y no me traiga evidencia de que nació de nuevo. No me diga que es que usted pospone el perdón para cuando le da la gana, porque eso no es posible al que nació de nuevo. ¿Cuántos han nacido en este lugar de nuevo? ¿Lo sabes? Dios quiera que, como dice la Biblia, en lo que apruebas no te condenes. En lo que tú estás diciendo que sí, en verdad sea así, y no que estés o estemos engañados. Amén. De eso se trata este asunto. Por eso es preciso que entendamos el perdón, porque si no entendemos el perdón, pues creemos estar muy bien estando muy mal. El bobo no sabe que es bobo. Dios quiere que nosotros no andemos en esa condición. Él nos ha dado ojos para oír, ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Miren lo que dice el libro de Romanos. Romanos en el capítulo 3 y versículo 9 al 11 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que aquellos, hablando de Israel? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo ¿qué? Pecado. Todos somos ¿qué? Pecadores. Todos somos, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, cuando dice todos es el 100%, se desviaron a una se hicieron inútiles. Eso dice. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Dice Dios eso. Nosotros no buscamos a Dios, Dios nos buscó a nosotros. Esto es antes de la salvación. No hay justo ni siquiera uno. Y los que hay en este lugar, si hay alguno justo, es porque es salvo por la sangre de Cristo, el justo, el único justo. Segunda de Crónicas en el capítulo 6, cuando Salomón estaba ofreciendo el templo a Jehová, él hizo una oración, y en medio de esa oración también vuelve a decirlo en el 6:36.
6:36 dice, sí, correcto, si pecaren contra ti, y entre paréntesis dice Dios en esta Biblia, pues no hay hombre que no peque. Qué mala noticia para ti que te creías santo o te creías absolutamente santa. Voy a decirte más que mala noticia, qué buena noticia que sepas hoy que tú eres pecador. Porque si crees que no pecas, has estado engañado, y porque no crees que pecas, no has pedido perdón como debe ser. Nunca has considerado la altivez, ni la soberbia, ni la arrogancia. Nunca has considerado la murmuración, el chisme, la contienda, el pleito, la detracción como un pecado. Pero Dios dice que no hay hombre que no peque. Todos nos desviamos. Y entonces cuando viene el pecado vienen las consecuencias, porque Dios es un Dios que disciplina a su pueblo. Al que ama, disciplina y azota a aquel que toma por hijo, para que no seamos bastardos. No menospreciéis la disciplina del Señor. Amén. No la tengamos en poco. Amén. No desmayemos, no despreciemos la disciplina del Señor. En el libro de Eclesiastés justamente después del libro de los Proverbios, de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, capítulo 7, en el versículo 20, Eclesiastés 7:20, dice así, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Otra vez, no, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente no hay hombre justo sobre la faz de la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso no existe. No eres tú y no soy yo. Amén. O sea que todos somos pecadores. Y después de salvos seguimos siendo pecadores. Seguimos siendo pecadores. Es decir que todos nosotros, digámoslo, todos nosotros necesitamos el perdón de Dios. Todos nosotros necesitamos el perdón de Dios. Todos, sin duda y sin excepción alguna. Primera de Juan, en el capítulo 1 y versículo, Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Otra vez, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que si tú dices yo no tengo pecado, de nuevo, te estás engañando, dice Dios. Te estás engañando. Tú te crees más santo porque te justificas con el que está al lado o con la que está al lado diciendo, esta peca más que yo. Pero tú no eres menos pecador. Otra vez, dile al que está al lado, dile, esta palabra es para mí. Tú eres testigo de que Dios me habla hoy. Tú eres testigo de que hoy me quiere Dios hablar algo. Dios quiere decirme algo en el día de hoy. Ahora, todo pecado, toda transgresión que el hombre comete siempre es contra Dios. Todo pecado es contra Dios. Sí, fallamos contra los hombres, pero a los hombres hay ocasiones en que no les importa. Siempre me viene a memoria el caso de las parejas esas que se cruzan. Eso que se llama singles. Gracias, Andresito. Ya sé. Ellos van en pareja a un lugar, o 3 o 4 o muchas parejas, y allí intercambian parejas de lo más de bonito, y cada uno se va para su habitación con la pareja de otro, y cuando sale le dice, aquí están las llaves, muchas gracias, muy amable, fue muy chévere. Eso parece no ser un pecado, porque finalmente el uno le está diciendo, te la recomiendo, no la vayas a lastimar, y el otro dice, gracias, a ella le gusta que le masajen la espalda. Maravilloso. Parece que no hay transgresión, porque el pecado al que ofende es a Dios. Estos sinvergüenzas no les importa, pero a Dios sí le importa. Y eso es un grado extremo para nosotros, pero en nuestra vida acontece algo parecido. Pensamos que no le importa a Dios ciertas cositas que hacemos, ciertas palabras que pronunciamos, ciertos sentimientos que albergamos,
ciertas cosas que aprobamos, pero hay caminos que al hombre le parecen rectos y su final es camino de muerte. Pecado, pecado. La iglesia no quiere hablar de pecado, la iglesia quiere hablar de prosperidad aún a expensas de pecado. La iglesia no quiere saber de reprensiones, la iglesia quiere saber de buenos ratos, de buen tiempo, de buenos momentos, de una animación, de una recreación espiritual donde todo el mundo salga tremendamente motivado a seguir viviendo igual, clamando y pidiendo que mañana va a llegar el BMW y la mansión, el chalet suizo. Pero Dios dice otra cosa completamente diferente. Él quiere que su pueblo entienda, sepa que Él abomina el pecado. Amén, amén, mis hermanos. Todo pecado, entonces dijimos, es contra Dios. En el Salmo 51 y versículo 4 vemos a David, todo el Salmo 51, David se arrepiente, pero allí dice David en el Salmo 51 y versículo 4, él dice: contra ti y contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero él pecó, lo hemos dicho también, contra Urías, matándolo, es decir, hizo homicidio contra Urías y adulteró con Betsabé. ¿Sí, amén? Pero él dice: contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso significa, muchas veces un hermano puede perdonar algo que Dios no perdona tan rápidamente, porque Dios mira el corazón. ¿No han visto ustedes el hijo que viene y dice: ay, sí, mamá, perdona, ya, perdona? Uno le dice a los hijos: oye, pídele perdón a tu hermano, que le pidas perdón. Ay, perdone. Qué arrepentimiento, ¿no? Y le salen lágrimas por el puetazo que le están dando por detrás, pero no de arrepentimiento. Muchas ocasiones el perdón de nosotros no es más que palabras, y eso no tiene ninguna eficacia. En segunda de Pedro, estamos muy cerquito ahí, segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa. Segunda de Pedro 3, 9. Ok, sino que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿A ti te parece que hay alguna promesa para ti que se ha retardado un poco? ¿Te parece que hay alguna promesa que te ha hecho? ¿Nos parece que hay alguna promesa que Dios nos ha hecho en este lugar y se ha retardado un poco? Pues el Señor no retarda sus promesas como a nosotros nos parece, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios no está retardando promesas, Dios está esperando que todos nos pongamos de acuerdo y que cada uno pida perdón por sus pecados y que todos nos presentemos delante de Dios, que todo lo ve, no del pastor, no del diácono, no del hermano juzgón o de la hermana juzgona, sino delante de Dios con un corazón limpio para que Él derrame su bendición. Esas promesas las retardamos tú o yo y tú, nosotros, vosotros, ellos, todos. Y si nosotros somos insensibles ante esto, pues nos vamos a quedar dando vueltitas. Yo no sé cuántos, pero yo no quiero dar vuelticas. De hecho, estoy un poco mareado ya. Amén. Todo eso acontece porque el pecado que nosotros cometemos merece que... ¿Qué merece el pecado? La paga del pecado es... ¿Qué merece nuestro pecado? Eso es lo que merece. Que en Cristo Jesús no tenemos ya esa condenación, es una cosa, pero necesitamos darle nombre de pecado a lo que tiene nombre de pecado, no llamarlo de otra manera. Voy a hablar de 4 tipos de perdón. 4 tipos de perdón. No están nombrados así, pero para poderlos entender, porque están en la palabra muy claros, es necesario claros y algunos no tanto, pero justamente al darles los nombres nos va a ser más fácil entenderlos y nos va a ser más fácil obtener el perdón de Dios, o nos va a ser más fácil entender en nuestra vida qué está pasando, para que no digamos: esto es un leñazo de parte de Dios o de parte del diablo. Esto que me pasa es de Dios o es del diablo, dice la gente, ¿cierto? Que le apareció a alguien de parte de Dios o de parte del diablo, que le duele una muela, de parte de Dios o de parte del diablo. Hemos sabido que todo viene de Dios, todo, lo bueno y lo malo proviene de Dios. Los nombres son los siguientes de los tipos de perdón. Vamos a hablar del perdón eterno, amén, del perdón delegado, del perdón de comunión
y el perdón de gobierno. Otra vez, perdón eterno, perdón delegado, perdón de comunión y perdón de gobierno. El más importante, este último. Pero pedimos por los otros. Sabemos cuál es el perdón eterno, ¿cierto, mis hermanos? Cuando somos salvos. Lucas 24, 47. Gracias, Señor. Dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. O sea, se necesita predicar el evangelio del arrepentimiento, como lo hizo Juan el Bautista, para que podamos acceder mediante el perdón eterno a la vida eterna, al reino de Dios. ¿Sí, amén? O sea, nadie puede venir a Dios y decir: yo te confieso como mi Salvador y Señor, y dejar sus pecados ahí. Es preciso que, como dijo Juan, arrepiéntete para que tus pecados sean perdonados y venga de la presencia del Señor refrigerio. Eso no lo dijo Juan, lo dijo Pedro. Pero Juan estaba diciendo todo el tiempo: arrepentíos, 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 arrepentíos. El bautismo del arrepentimiento era el bautismo de Juan, y lo hizo Dios de una manera especial para dejar bien claro que para la llegada del Mesías era primero necesario preparar el camino mediante el arrepentimiento por nuestros pecados. Amén. Ese es el perdón eterno. Cuando el Señor viene, nosotros decimos: Señor, perdóname. Perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname, lo dices tú de la manera que quieras, pero tú traes a memoria por quizá una condición precaria en la que encuentras, porque Dios muchas veces nos recoge una situación terrible de hogar, de salud, de lo que sea, y entonces somos un poco más sensibles. Como dice la palabra: lo traeré al desierto y hablaré a su corazón. Nos pone en una situación que no querríamos, y allí empezamos a clamar, y entonces lo buscamos como cuando estamos desesperados, cuando nos estamos hundiendo: Señor, perdóname. Pero ese perdón nosotros traemos a memoria todas las cosas. Si estamos en una iglesia de sana doctrina, algún pastor, algún hermano edificado nos dirá: es necesario que tú te acuerdes de tus pecados. Acuérdate de todo lo que has hecho mal. No digas perdóname, sino así como cometiste muchos pecados, no te vas a acordar probablemente de todos, pero hay unos más relevantes que otros. Trata de traer a memoria eso y arrepiéntete verdaderamente de eso delante de Dios. Tráelos a memoria. Y Dios, que es justo y bueno y misericordioso, perdonará tus pecados. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. Vendrás a estar limpio, como si nunca hubiera pasado. Han sido borrados tus pecados eternamente y lanzados al fondo de la mar. Aunque algún hermano busque la escafandra y busque allá a ver si encuentra el pecado tuyo para sacarlo y mostrarlo delante, Dios no va a permitir que eso acontezca. Dios perdona de una vez y para siempre. Es decir, tú tienes perdón eterno. Si has nacido de nuevo, di: tengo perdón eterno. Recuerda, si has perdonado, tienes esto. Si no has perdonado, no tienes esto. ¿Te quede claro? Eso es bíblico, es la palabra de Dios. Tengo perdón eterno, dilo: tengo perdón eterno. ¿Qué significa tener perdón eterno? Que cuando llegué a Cristo, todos mis pecados pasados fueron perdonados, y son perdonados hasta la eternidad. ¿Cómo así? Sí, el Señor proveyó para mí un perdón de pecados hasta que yo muera. Esto no significa que yo me revuelque. Esto significa que cada vez que vaya a Él, esto pasado ya quedó perdonado, pero aquí para allá, cada vez que yo necesite suministro de perdón, voy a Él y Él me perdona, siempre y cuando mi corazón sea genuino para con Él. Porque yo puedo decir muchas veces: perdón, Señor, perdón, y no ha pasado nada, porque no ha habido un arrepentimiento genuino. Pero lo que quiero que quede claro aquí es que hay un perdón eterno, el de salvación. Amén. Ese lo tenemos. Si no lo usamos una vez, pero todo el tiempo debemos usar. Pero vamos a mirar un poquito más de eso. Efesios 1:7 dice la palabra bendita de Dios: dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hemos dicho que el perdón es un acto de amor. ¿Por qué? Porque es un acto de misericordia. La misericordia proviene del amor. Dios es amor. Por tanto, como Él es amor, Él tiene misericordia de nosotros. Y como tiene misericordia, nos perdona. Por eso decimos nosotros que sus misericordias son nuevas. ¿Apelamos a ellas todos los días?
conviene que lo hagamos. Amén. Amén. Entonces yo creo que no hay mucho que darle vueltas al perdón eterno, ¿cierto? Al perdón de salvación. Somos perdonados en ese momento. Nacemos de nuevo. Porque el grado de arrepentimiento, y eso es clave, determina esto. No se trata de que alguien se paró y yo he hecho 20 veces la oración de fe, luego yo soy salvo. Ese es un cuento mal echado. Porque es de corazón que nos arrepentimos. Es palabras que pronuncia nuestra boca, pero que provienen de un corazón genuino delante de Dios. Porque hay muchas personas que dicen ser salvas simplemente porque alguien le dio un codazo y pasó adelante a confesar. Lo sabemos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino. Tiene que ser un verdadero nacimiento producto de un genuino arrepentimiento. Por eso conviene que cada uno verifique. No está de más. No está de más, yo siempre lo digo y lo reitero. No está de más que usted verifique que el paracaídas está bueno, las cuerdas también y que el de emergencia también va ahí. No que salte y diga, ay, me traje fue el morral de la China. Ay, voy a jalar acá. Ay, está la caramañola. Hermano, ¡pah! Yo pruebo y yo no sé cuántos, pero proclamamos, Señor, perdóname. Y hay días en que volvemos y lo decimos, nos queremos asegurar, asegurar. Ahora alguien dirá, no, es incredulidad. No creo que sea incredulidad. Hablo de cuando una persona no está segura de que su arrepentimiento de aquella vez fue sincero, fue genuino. Entonces conviene que seamos genuinos. Por eso algunas personas no dan fruto porque nunca nació nuevo. Simplemente dicen, yo ya hice eso que dicen las iglesias cristianas, repetir una oración y ya la hice. Pero no hay fruto. No hay fruto. El que nace de nuevo tiene evidencia de haber nacido de nuevo. El segundo perdón es el perdón delegado. Amén. Generalmente Dios es el mismo que nos perdona. Es decir, el que nos hace saber que somos perdonados. Hemos dicho, Señor, perdóname, y tú sientes en tu corazón que Dios te perdonó. ¿Sí? ¿Sí lo has sentido alguna vez? Perdóname, Señor, yo no vuelvo a faltar. Y Dios nos ha perdonado. Pero hay ciertos casos en que la persona es renuente a creer que Dios la haya perdonado. Me explico. Ha dicho, Señor, perdóname. Y sin embargo pasas con la cena y dice gracias, ¿no? Porque su pecado es muy grande y siente que sí ha pedido mucho perdón, pero siente que tiene que 4 domingos más derramar lágrimas y sufrir para ser perdonado. Entonces hablamos de un perdón delegado, que es donde la iglesia, ¿qué dije? La iglesia fue delegada por Dios para retener pecados o para, ¿cómo? Desatar pecados. Sí, creo que esa es la palabra. Miremos en el libro de Juan, capítulo 20. Capítulo 20 del libro del apóstol Juan. Capítulo 20 y versículo 22 y 23. Dice: y habiendo dicho esto, voy a leer desde el 21. Entonces Jesús dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les serán remitidos, y a quienes retuvieres les serán retenidos. No hablamos del tipo del perdón de la Iglesia católico romana. No nos referimos al cura que oye los pecados y dice: te perdono, ve y reza 4 Padres Nuestros. Ve, tu penitencia es hablar con tu Padre Dios. Tu penitencia es ir allá y tener un reguero de palabras repetitivas delante de tu Padre Dios. Eso no es una penitencia. Hablar con Dios jamás lo será. Segundo, el hombre no perdona pecados. Es claro que el hombre no perdona pecados. El único que perdona pecados es Dios. Pero, ¿qué es la iglesia para Cristo? Su ayuda idónea. ¿Qué es? Su ayuda idónea. ¿Necesitamos que nuestras hijas tengan un qué? No. No hay idóneo para las siervas. Hay idónea para los siervos. Los siervos nunca son idóneos para las siervas.
porque las siervas son llamadas a ser idóneas para él, no él a ser la ayuda de la esposa. El idóneo significa que él va a llevarle el maletín a la esposa, él va a hacer lo que ella le diga, él le va a aconsejar cuando ella requiera. Ese no es el orden de Dios. El orden de Dios es que ella es la ayuda idónea. La iglesia no encontró idóneo en Cristo, la iglesia es la idónea de Cristo. Ella es la idónea de Cristo, sí y solo sí ha nacido de nuevo. Por eso las palabras son claras. Dijo: como el Padre me envió, así yo os envío. Y dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahora sí, si retienes un pecado retenido, si lo remites, es remitido. Okay. Solamente si estás bajo la cobertura, solamente si mi Espíritu está en ti, porque tú y yo somos uno. Tú y yo somos uno. Entonces yo puedo acercarme a un hermano de esos que está diciendo yo no ceno, y le digo: oye, ¿tú por qué no cenas? Pastor, es que las cosas son terribles, usted no sabe lo que yo hice. Yo le dije a Dios que me perdonara, pero es muy terrible. Yo sé que usted me dice que Él perdona, pero yo me siento tan culpable, yo no puedo. Y le digo: pues yo veo el arrepentimiento del Espíritu, me da testimonio a mí, y le digo: el Señor me dice que te diga que tú estás perdonado. El Señor me dice que te diga: no cargues una carga que no tienes que cargar. Él ya la llevó en la madero de la cruz. Amén. A eso se refiere. A un hermano que está en dificultades y sufre y está acongojado, y el Espíritu nos dice: dile que se arrepienta. Oye, mi hermano, es preciso que tú te arrepientas. Haz una oración de arrepentimiento por tus pecados, no omitas, no te justifiques, no te pares a decir: Señor, tú sabes que yo he pecado, pero he sido lo mejor que he podido, he hecho lo mejor delante de tus ojos, me he humillado. No, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es: he sido una piltrafa, Señor, te he ofendido, he hecho lo malo delante de tus ojos, sí, he recibido menos de lo que merezco, perdóname, Señor. Y entonces el siervo que está allí lleno, o la sierva llena del Espíritu, le dice: tranquilízate, el Señor me dice: estás perdonado, no sufras más por esto, deja ese bulto, tu conciencia está libre a partir de hoy. A quienes lo retengan serán retenidos. De pronto alguien hace una oración y dice: esto aquí no hay nada, no hay nada. Amén. A eso se refiere el perdón delegado. Tenemos que estar en el Espíritu. Tenemos que estar ¿cómo? En el Espíritu. En el Espíritu. Generalmente Dios usa a los ancianos, o a los pastores, o a algún siervo edificado que pueda percibir, por causa de una comunión con Dios, que es así. Por eso repito, Él dijo: recibid el Espíritu. Ahora sí puedes hacer lo que yo hago. Ahora puedes ser mi ayuda idónea, iglesia. ¿Sí, amén? Amén. Entonces, solo bajo la autoridad del Espíritu Santo podemos anunciar perdón. Solo bajo la autoridad. No es que, no, pues yo tranquilo, hermano, ya le perdonó, tranquilo, siga para adelante. Que es lo que muchos hacen, ¿no? Muchos le declaran perdón: tranquilo usted, hermano, usted puede seguir como va, que Dios en el camino arregla las cargas. Lo importante es que usted ofrende, haga pacto, diezme, siembre, haga alguna cosa de estas. No importa que tú andes como andes, Dios en el camino te perdonará. Eso es muy conveniente, pero ¿será verdad? En algunos casos probablemente Dios esté tratando con alguien, pero Dios quiere que nosotros prediquemos arrepentimiento. 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 Para que venga perdón y para que venga refrigerio. Para que venga de su presencia el refrigerio que anhelamos. De otra manera, podemos decir lo que parezca, porque nuestra mente es muy astuta, muy sagaz, está llena de argumentos, ¿cierto, Pastor Gabriel? Decimos, llena de argumentos, se justifica, nos justificamos. ¿Solamente a mí me ha pasado o a todos los demás? ¿Por qué pasó esto? No, lo de siempre. Tongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, y Muchilanga fue que le jaló los pies. Culpable, Muchilanga. O la culpa de la vaca, ¿recuerdan? La fábrica que manda cueros para Japón, y llega un problema, que una chaqueta viene con unas rayas muy feas. Entonces le dicen: oiga, pero ¿cómo pasó eso? Entonces hablen con el de la fábrica. El de la fábrica dice: no, nosotros hacemos todo bien. Hay que hablar con los transportadores, porque a veces el ganado viene ahí y lo tratan mal.
No, nosotros traemos bien el ganado, nosotros lo traemos bien, lo transportamos bien, nunca nos ha pasado eso. Hay que hablar con los de la finca. No, nosotros pagamos el ganado por los broches, nunca los matamos por entre las cercas. No, nunca. Entonces, ¿quién? No, pues yo creo que la culpa es de la vaca. Esa es la culpa la tiene la vaca. Y en la vida cristiana todo es culpa de otro. Basta que uno regañe a un hijo para que diga, o el que sea, la mujer que me dice, el hermano, la culpa es de ella porque ella hizo esto. No, la culpa es de él porque él hizo esto. Jamás la culpa es mía. Pero Dios quiere que nos arrepintamos, porque yo no me puedo arrepentir por mi hermano, lo puedo acusar a él, hacerlo sentir como una cucaracha, aunque la culpa sea mía. Y eso no me hace más digno a mí. Quizá mi hermano lo haga sentir tan mal y lo acuse de una manera tal terrible que lo mortifique y él de pronto se arrepienta de algo que ni siquiera tiene culpa. Pero es importante esto. Ahora viene el perdón de comunión, que es el tercer tipo de perdón. Perdón eterno, como repito, usted va a decir, ¿y para qué los clasifica así? Por una razón, y vamos a ver, porque hay ocasiones en que estamos pidiendo perdón por una cosa que no es tan sencilla, es más complicada, o estamos pidiendo perdón y no sentimos que Dios nos perdone, porque no entendemos que hay una categorización dentro del perdón de Dios. Hay pecados de muerte y hay pecados que no lo son. Hay pecados de gobierno y hay pecados contra la santidad. Requieren de diferente tipo de perdón. El perdón de comunión, ¿cuál es? Primera de Juan dice en el capítulo 1, versículos 7 hasta el 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con Él. Porque si andamos en luz y Él está en luz, con Él, primero que andamos en comuniones con Él, porque Él es luz y nosotros estamos en luz, luego andamos en comunión con Él. Por tanto, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Si decimos, dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ya lo leímos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, si se humillare mi pueblo, se convirtieren de sus malos caminos, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén. Este pecado no es el pecado del que voy a hablar, no es el pecado, no es el perdón por salvación, tampoco es el perdón delegado. Como dijimos, nosotros nacemos de nuevo, pero seguimos pecando. Todos seguimos pecando de una u otra manera. Pecamos. Y cuando pecamos, la comunión con nuestro Dios se rompe. Cuando pecamos, la comunión con nuestro Dios se rompe. No podemos decir, yo peco, pero Dios está conmigo ahí en todas partes. Mentira. Nos sentimos solos, abandonados, nos sentimos regañados, reargüidos, ¿o no? Solamente yo. ¿Sí nos sentimos así? Regañados, solos, vacíos, como aquel viejo sillón. Vacíos. Primera de Juan 2:1-2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Se interrumpe la comunión, es decir, si hemos nacido de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, pecamos como un tractor, tiene más sensibilidad una tractomula. Pasamos de frescos, no ha pasado nada, a mí no me pasa nada. Paseo la lengua contra el cielo, contra la tierra, por los hermanos, por cada rincón, y no me pasa nada. Yo me siento bien, yo no tengo problema. Es porque no has nacido nunca de nuevo. Porque el que es nacido de nuevo es mortificado por el pecado, por la culpa, por la conciencia, por el Espíritu Santo. No te va a permitir tener comunión con el Padre. Te va a mortificar, te va a hablar, te va a redarguir, te va a hablar. A redarguirnos de pecado. A eso vino el Espíritu Santo. ¿A qué? Redarguirnos de pecado. Amén.
No que pierdas la salvación. Oiga, aquí no se pierde la salvación, ya la tenemos eterna. Pero este perdón necesitamos hacerlo prontongo. La niña la deja la mamá en la casa. Y ella, la mamá se va a trabajar y la niña se ingenia porque es muy astuta. Con un destornilladorcito y un martillo, saca las bisagritas y abre el cofre del tesoro. Muy astuta. Y saca los bombones, las chocolatinas. Muy astuta. Y come todos los bombones y chocolatinas que pueda hasta que queda hasta con malestar estomacal. Luego pone las cosas en su lugar, desordena un poquito las chocolatinas para que se vean abultadas, o le echa agua al vino, y todo perfecto y metódicamente vuelve y mete las bisagras en su lugar. Astuta y sagazmente la niña. Pero cuando llega su mamá: hola hijita, ¿qué estuviste haciendo? Bien, mami, bien, todo bien. Entra al cuarto y ella abre la gaveta, se busca un bombón y mira como con extrañeza y dice: nena, ven para acá. Y la nena sube: ven, vamos a ver televisión. Y la nena tiembla. ¿Cómo has estado, nena? Bien, mamá. No ha pasado nada, pero la comunión se rompió. Se rompió. ¿Sí, amén? Eso es lo que acontece. Hemos pecado, pero nuestro Padre sí lo sabe. Suponga que esa mamá sí lo percibe y lo sabe. Y dice: ¿cómo estás? te invito a una hamburguesa. Uy, no, estoy llenísima. No, mentira, no estoy llena. Lo que pasa es que estoy indigesta. No, estoy maluqueada, no sé, me duele el estómago. No sé qué me pasa en estos días. La mamá le dice: ¿de verdad estás malita? No, mamá, ya no puedo decirte más, ya no puedo mentirte más. Yo abrí eso, yo me comí los chocolatinas, yo hice todo. Dice: ajá, terrible, perdóname, mamá, he pecado contra el cielo y contra ti, contra mi estómago. Y la mamá le dice: te perdono, hija. Eso es restaurar la comunión, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y su sangre poderosa para limpiarnos. Primera de Pedro, aleluya, aleluya, aleluya. Primera de Pedro, en el capítulo 3 y versículo 16, dice el Señor: teniendo una buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados. ¿Qué tenemos que tener? Una buena conciencia. ¿Una buena qué? Conciencia. Otra vez, Primera de Juan. Vamos a Juan, que es el que más habla de esto. 3, 20 y 21. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20 y versículo 21. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Que te comiste las chocolatinas, que quitaste las bisagras. Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos redarguye, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que le pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Es decir, Él lo sabe todo. Si mi corazón me redarguye, hermano, mayor que mi corazón es Dios. Si mi corazón me está mortificando, cuánto más Dios está mortificado. Si mi conciencia está sucia, entenebrecida, yo no tengo paz. Pero cuando voy a Él y le pido perdón, me humillo ante Él, Él enseguida me perdona. Y yo digo: ¿verdad? Sí. ¿Cuántos creen que es verdad? Amén. Confesamos nuestro pecado y Él nos perdona. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si tienes un limpio corazón, puedes volver a tener comunión con Dios. Bienaventurados. Séptima bienaventuranza, Mateo 1:8, Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esto habla de comunión íntima con Dios. Volvemos a restaurar esa comunión. Qué gozo, ¿no? Qué maravilla. Cometimos el pecado del día y vamos a Él de genuino corazón y decimos: lo lamento, Señor, vuelvo a ofenderte, pero vengo a decirte que me perdones. Yo no quiero abusar de ti, ni quiero tener por inmunda tu sangre, líbrame de eso, pero he fallado, y vengo a decirte que me perdones y que por amor a tu nombre me hagas alguien mejor. Y de corazón lo estás diciendo, automáticamente la comunión viene, y entonces Él vuelve a meterte en las Escrituras y lees que Él te perdona, que Él te ama, que con amor eterno, que todo lo que Él hace
todo lo que Él dice, como si nunca hubieras pecado. Como el Salmo 8 habla de las cosas grandes que tiene para ti, aunque tú sabes que no las merecerías, pero por la fe sabes que Él tiene el poder de perdonarte por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Amén. Eso es glorioso. Ese es el perdón de comunión. Tenemos que restaurarla todos los días, ir a la presencia de Él y decirle: perdóname mis pecados porque necesito imperiosamente tener comunión con Dios. Algunos no tienen comunión con Dios porque, como repito, nunca han experimentado misericordia, porque nunca han nacido nuevo, porque el que ha nacido nuevo ama, y la consecuencia del amor es la misericordia, y perdona al uno y al otro, porque yo en cierto sentido no soy mejor que Él. Por tanto, si Él me perdonó, yo voy a perdonar. Luego sigue el perdón, y el último, perdón de gobierno. ¿Perdón de qué? Perdón de gobierno. El primer perdón es el perdón eterno. El segundo, el delegado. El tercero, el de comunión. Y este es el perdón de gobierno, el más difícil de todos, el más complicado de todos. Santiago, en el capítulo 5, Santiago, capítulo 5, versículo 14, dice la palabra de Dios: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. En alguna forma, eso que habla ahí es un perdón delegado también, a través de la autoridad de los ancianos. Pero lo vamos a llamar más perdón de gobierno, y ya vamos a ver por qué. En Mateo 18, al otro lado, Mateo 18, en Mateo 18, versículos, Mateo 18, ¿ya estamos? ¿Estamos llegando? Desde el 21 hasta el 35, lo voy a leer rapidísimo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? El Señor dijo: hasta 7. ¿Cuántas veces hay que perdonar al hermano que peca contra nosotros? 7. ¿Hasta 7? Le preguntó Pedro. ¿Hasta 7? Le preguntó Pedro. ¿Hasta 7? Pedro estaba buscando lo que siempre decimos: ¿con cuánto te paga la materia, Laura? Con 3.5. Y si saco 3.4, te rajas. Y si saco 3.45, te sube a 3.5. Y si saco 3.44, te bajo a 3.4. Entonces buscamos el límite inferior para tratar de hacer el menor esfuerzo, en vez de decir yo saco 5. Nosotros decimos como Pedro aquí: ¿cuántas veces he perdonado a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? O sea, lleva 6, ya no te perdono más. El Señor le quita, le dice: no, 70 veces 7. No, te digo que hasta aún 70 veces 7. Y en alguna parte dice en un día. Nadie peca 70 veces 7 contra el hermano, pero 70 veces 7 habla de la perfección, esa numerología. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Esto lo hemos dicho muchas veces, lo voy a decir muy rápido. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos, dijimos algún día, son aproximadamente al día de hoy 22 millones de dólares. Le debía 10,000 talentos de plata, 22 millones de dólares. Yo no sé para qué se los gastó, ni en qué. No existía el Bentley, no existían los viajes en avión. Yo no entiendo en qué se gastó toda la plata este loco, ni quién le prestó toda la plata. Pero el Señor grafica esto de una forma extraordinaria. Sí, porque 22 millones de dólares, 10,000 talentos de plata. A este, como no pudo pagar, ordenó el Señor venderle. ¿Qué le dijo? Vendan a este. Y a su mujer también véndanla. Y a sus hijos, y sus nietecitos, y sus bisnietos, todos véndanlos, para que se pague la deuda. ¿Por qué? Él decía, el siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia que yo te lo pago todo. Haciendo un estudio en aquellos días, decíamos que el salario de aquellos días era un denario diario. A razón de un denario diario, este hombre necesitaba más o menos unos 1.500 años para pagar. Pero entonces, como él vivió 80 años, entonces yo hice las cuentas y le tocaba a él, su hijo, su nieto, su bisnieto, y como hasta la 6ª generación pagando la deuda. Porque en aquellos días, si tú no pagabas la deuda, al que le debías te hacía esclavo a ti y a tu nieto y a tu bisnieto hasta que pagara la deuda. Este hombre tenía que pagar durante 5 generaciones la deuda de los 22 millones de dólares, de los 10,000 talentos. Entonces él decía: te lo pagaré todo. Imposible, tenía que ganarse el baloto y todavía no lo han inventado. El Señor de aquel siervo fue movido ¿a qué? Misericordia, que es lo que es fruto del amor. El que tiene amor tiene misericordia. El que tiene a Dios tiene la vida, y tiene la vida, y la vida es amor, y el amor produce misericordia. El que tiene amor y misericordia perdona. Este siervo dice: movido a misericordia, él le soltó el Señor.
el Señor soltó y perdonó la deuda. Tremendo, 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 se ganó el baloto. ¡Aleluya! Mi familia libre, 22 millones de dólares y no los voy a pagar ni mi nieto. Y yo soy libre, mi familia es libre, me perdonó, aleluya. Que suene la alabanza, me perdonó. Aleluya, yo soy libre, me perdonó. Pero ¿qué pasa? Saliendo aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Un denario diario, 100 denarios diarios, 90 días, 100 días ya un denario, 3 meses y un poquitico. 3 meses y un poquitico, no 1500 años, 3 meses y un poquitico. Esto es lo que le debía el consiervo de aquel que fue perdonado. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Si ustedes miran arriba, es en el versículo 20, dice: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El Señor se ríe de esto porque Él dice las mismas palabras que el otro había dicho adentro, las mismas, no otras. Él dijo: Señor, ten paciencia, yo te lo pagaré todo. Y sale este loco y se encuentra uno que le debe 100 denarios, que le dice: ten paciencia, yo te lo pagaré todo. ¿Y qué hizo? Mas él no quiso, no tenía misericordia, no entendía ni papa, decía, no entendía, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos, viendo, porque los ángeles todo el tiempo están, y hay uno que vive dentro de nosotros, o si no hemos nacido de nuevo, por lo menos nos rodea, ¿sí? El Espíritu Santo. Viendo lo que pasaba, se entristecieron mucho, contristaron al Espíritu, y fueron y refirieron todo esto al gran Señor, lo que había pasado. Entonces, llamando a su Señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Entonces el Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y el Señor dijo, porque estas son palabras del Señor Jesucristo, un ejemplo que Él da: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, de todo corazón, de todo corazón, uno a cada uno, a sus hermanos, sus ofensas. Así hará el Señor. Pague la deuda, todo lo que has hecho, aunque tú creas que estás justificado, no lo estás, porque nunca has perdonado a nadie. ¡Wow! ¿Qué haremos? Puedo imaginarme mucho miedo allí, atortolado ante mi Señor. Puedo imaginarme. Eso es tremendo. Conocer este perdón evitaría muchos dolores de cabeza. Conocer este perdón es el perdón del gobierno de Dios. Diga: gobierno de Dios. Gobierno de Dios. Diga: gobierno de Dios. La manera en que Dios obra se llama gobierno de Dios. Gobierno de Dios. La manera en que Dios obra. La niña se robó las chocolatinas, fue donde la mamá y le dijo: perdóname, mamita, yo ya no puedo más con esta culpa y esta indigestión. Es más, necesito que me hice un Alka-Seltzer, mamita, yo no lo vuelvo a hacer nunca más. Y la mamá le dice: te perdono, hijita, y siguen viendo televisión. Le compra la Alka-Seltzer y la niña sana. Listo. Pero al otro día la mamá se va al trabajo y dice: las chocolatinas las meto en la caja fuerte, y esto tampoco lo dejo a la mano de la niña, porque aunque alcanzó perdón, la mamá ha determinado cambiar su manera de obrar. Ha determinado cambiar su manera de obrar porque su hija no le es confiable. La perdonó, la comunión se restauró, pero no es confiable. No es confiable. Es fácil obtener perdón de Dios, pero cuando Él ha movido su mano de gobierno, como dicen ahí, Dios me puso la mano encima, quítatela. Yo conozco, desafortunadamente, lo que es la mano de Dios y lo dificilísimo que es quitarla de ahí. Cuando Él baja la mano, mejor no querríamos. Terrible cosa es caer en manos de Dios, aún siendo padre, aún siendo padre. Amén. Entonces la mamá cierra con llave, cambia la manera de obrar, porque gobierno es que la manera de obrar de Dios. Restaura la comunión, fácil, pero restaurar la manera de obrar de Dios a como era al principio, eso es más difícil. Es más difícil. Amén. ¿Por qué? Porque su mamá sabe que fácilmente su hija vuelve a caer en lo mismo. ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿Lo sabe? ¿Lo sabe?
¿Eso lo sabe la mamá? Quizá, tal vez no, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Que decimos perdóname, perdóname y mañana estamos haciendo lo mismo. Entonces Dios baja su mano. No lo hace rápido, porque es muy difícil que Él mueva su mano de gobierno para disciplinarnos. Disciplina, 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 disciplina. Nos disciplina, nos corrige, nos endereza. Pero cuando Él mueve su mano, ahí estamos en problemas. Se restaura la comunión. Caminamos, vamos y venimos, y Él nos ama mucho y nosotros lo amamos mucho, pero bien difícil que Él levante su mano de disciplina. Bien difícil. Si se humillare, solamente hay una posibilidad. ¿Recuerdan a Luis Suárez? ¿Quién es Luis Suárez? El mordelón. El mordelón. El mordelón, ¿por qué? Porque había mordido ya en el Manchester, allá en un partido del Manchester City contra el Manchester United. Y él metía las muelas. Y ¡ay, que no sean! ¡Que no me muerda! ¡Ay, que no me muerda! Una vez. 2 veces. ¡Ay, que no me muerda! ¡Ay, que me mordió la nalga! ¿Quién es Luis Suárez? Pero en el Mundial mordió y bajó la mano del gobierno. Doy un ejemplo. ¡Ay, qué exageración! De malas. ¿Por qué? Porque no fue una vez. En el caso de los hombres, mira, con 3 veces ya. Dios va mucho más allá. Mucho más allá. Mucho más allá. Muy misericordioso. Muy benigno. Pero en un determinado momento baja la mano. Si nosotros lo sabemos, nos evitamos muchos males. Porque Él hoy habla a su pueblo para que no tenga que bajar su mano de gobierno, para que nosotros nos humillemos delante de Él y digamos: perdón, Señor, he pecado contra ti, yo no quiero fallarte más, yo quiero ser un hombre de limpio corazón, yo quiero ser una mujer de limpio corazón, yo quiero ser uno en el que tú te agrades, Señor. Esta historia continuará dentro de 8 días. Inclinemos nuestro rostro, mis hermanos. Amado Padre, Perdonados de todo mal, justificados, nos diste de tu paz. Perdonados, no hay más condenación. Jesucristo, tú nos diste salvación.